de que su obra ha sido plagiada? Bueno, un compañero de mi universidad, del área de Historia del Derecho, me advirtió que me habían plagiado mi trabajo sobre la peregrinación a Santiago de Compostela por correo electrónico, y me envió un cotejo que es un texto comparativo entre lo que yo había escrito y lo que me había copiado Fernando Suárez Bilbao, que así es como me enteré de su existencia. ¿Tiene usted este cotejo? Pues claro, sí, lo tengo conmigo aquí, y es terrorífica su lectura, porque se trata de un trabajo breve. En el caso del autor que me copia a mí, le titula España y Europa, las peregrinaciones a Santiago, y el 60% es copia literal de lo que yo había escrito. ¿El 60%? El 60%, y no quiere decir que el otro 40% sea original del autor, porque yo no había dedicado atención al tema jurídico en mi trabajo, y entonces copia a 2 o 3 o 4, ya no recuerdo, autores más, pequeños párrafos, etcétera, de manera que yo calculo que como el 75 o el 80% del capítulo del libro donde nos plagia Suárez Bilbao, pues está copiado literalmente de otros autores que no cita. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Elevadísimo, vamos, obsceno. Ya como Fernando Suárez Bilbao es un paradigma internacional de plagiador consciente y abusivo, ¿no? No digo que lo hiciera el todo, ¿no? Tenía un equipo que se lo hacía, porque son muchas, creo, las obras plagiadas. Él lo dirigía, ese proceso de plagio, pero es un caso ejemplar en un sentido negativo. ¿Esto del plagio se puede demostrar de alguna manera? ¿Hay algún sistema en el que se pueda valorar ese plagio, se pueda ver físicamente? Sí, mira, los plagios de Fernando Suárez Bilbao todos tienen cotejos hechos individualmente por un equipo de profesores e investigadores del área de Historia del Derecho, y es abrumador el resultado, porque en una parte pone, digamos, el texto del autor plagiador, y en el otro lado los párrafos y páginas enteras que va copiando de otro autor o de otros autores. Sin embargo, existen programas que no lo hacen con tanto detalle, de una manera tan contundente, pero que sí te permite tener una aproximación global, cuantitativa, de si hay mucho o poco o nada plagiado en el texto que tú pones a consulta. ¿Existen programas? ¿Cómo funcionan estos programas? Bueno, hay programas, en fin, digamos, caros, que realmente pueden comprarlo instituciones, empresas, etcétera, que trabajan sobre una base de datos de documentos subidos a Internet. Y pues hay otros que están más accesibles, gratuitos, o que cobran una cantidad simbólica de dinero, que lo que hacen es una búsqueda en Internet. Por ejemplo, yo he utilizado un par de programas gratuitos Le iba a preguntar, ¿usted ha hecho su propio cotejo? Bueno, mi cotejo con el que me dieron en su momento está más que suficientemente probado, ¿no? El plagio. Pero para poder comparar con vosotros la utilidad de estos programas informáticos, he puesto mi texto en un programa. Vale, pues vamos a decirlo de otra manera. Como yo le voy a preguntar, para que esté dentro de la historia, usted ha hecho su propia, no como si lo hubieras hecho para nosotros, sino como si lo hubieras hecho para ti, ¿vale? Como que tú te has metido por tu propia curiosidad, ¿vale, Carlos? Entonces, usted ha hecho su propia demostración, su propia ¿Prueba? Investigación, prueba, sí. Pues sí, yo he colocado... Repito la pregunta, perdone. ¿Usted ha hecho su propia prueba? Sí, mira, yo he colocado el mismo texto que me plagió Suárez Bilbao en un programa de estos que detectan plagios, de los que fácilmente se encuentran en Internet. Sí. Y bueno, pues igual que he hecho yo en el texto mío plagiado, pues está subrayado en color amarillo verdoso las partes que me detectan plagiadas de mi artículo, que es La peregrinación a Santiago de Compostela, una aproximación global. Que
es un 95% de plagio hay de este trabajo mío. ¿Ese porcentaje significa la cantidad de plagio que hay dentro de su trabajo? No, eso es la duda. Han encontrado una coincidencia de texto del 95% entre el que yo he puesto a consulta y otros trabajos. ¿Esos otros trabajos son los de Fernández Suárez Bilbao? Curiosamente, el de Suárez Bilbao no aparece porque entiendo que su texto no está digitalizado. Forma parte de una obra de conjunto que sobre la historia de la Iglesia en España y no está plagiado, no está digitalizado. Es Por lo decir, tanto, no aparece. Las obras que no estén digitalizadas no pueden someterse a este tipo de sistemas antiplagios. Los sistemas informáticos tienen tres problemas. Uno, lo veremos aquí, de que no queda claro, tienes que analizarlo tú personalmente, qué parte copias tú o te han copiado otros a ti. O sea, ¿cuál es en las dos columnas la parte plagiada y la parte original? ¿En este caso? En este caso, claro, como me da un 95% de plagio, pues donde aparece este porcentaje, un 93%, pues es alguien que no es que me plagie, publica en su blog mi artículo. Entonces, ya ves, da un 93%, pero me nombra, y eso quiere decir que no hay plagio. Y ahí ya está, ahí tienes otro problema de los programas informáticos, que no está muy claro cuál es la copia y cuál es el original. En el caso de Suárez Bilbao, En el caso de Suárez Bilbao, ¿le nombra a usted en algún momento? No, en ningún momento, ahí está claro. Pero este señor, en un blog divulgativo, eso es un pecado venial, porque el problema es cuando se plagian trabajos académicos que se presentan a evaluaciones después. Pero bueno, se trata de un trabajo divulgativo, y lo que hace el autor del blog es simplemente republicar mi artículo entero. Entonces me da un 93%, más de un 90% de plagio, pero claro, los dos son míos, de mi propiedad, y están citados. Quiero decir que el problema de si está citado o no el texto copiado no lo resuelven los programas informáticos. Ajá. Creo que los caros tampoco. Vamos a volver al programa caro. Estos programas, para hablar de la Universidad Rey Juan Carlos, vamos a dar un pasito atrás. Volvemos al anterior, a la prueba que ha hecho usted, Carlos. Sí. Vale, ¿ahí cómo funciona? Explíqueme. Bueno, aquí me da un 93% en este, que en realidad es mi artículo firmado. ¿Y cuántas personas le han plagiado? Después o al menos copiado. Me da otro que me da un plagio de un 1% solo, de un trabajo temario de oposiciones para geografía e historia. Bueno, se trata también de un trabajo de divulgación, no un trabajo académico de importancia. Y aquí lo que hace es empezar a partir del subcapítulo El Camino de Santiago, pues en latín clásico, peregrinos, es extranjero, copia una parte de mi trabajo original, pero sin citarme. En parte, supongo que el autor o la autora justificará con que es un material para que los opositores de enseñanza media para geografía e historia pues encuentren sobre el Camino de Santiago una información sintética. Mi trabajo es una síntesis de lo que fue histórica, que fue el Camino de Santiago en la Edad Media. Este trabajo que ha hecho usted de comprobar cuántas personas han copiado su obra, ¿todas son plagios? ¿Se podría determinar? Este segundo sí, el primero no, era mi artículo firmado, reproducido de nuevo, y aquí evidentemente sí, porque no me cita. ¿Y el de Suárez Bilbao es un plagio? No, es un plagio que tampoco me cita ni a mí ni a otros, creo, de los que copia, por lo menos, y ahí está el plagio. Es decir, ¿qué es un plagio académico? Es copia literal de un texto, párrafo, páginas, etcétera, que no se entrecomilla y del que no se cita a su autor. Entonces hay una apropiación de autoría, una usurpación de autoría de ese trabajo,
que después se utiliza como mérito académico pues para conseguir sexenios y otros beneficios académicos para el autor plagiador. Ahora volvemos a esa parte, vamos a dar otro pasito atrás para que quede muy bien explicado, nos quedamos ahí, y para que decir que hay un sistema antiplagio también en la Rey Juan Carlos, ahí voy, que además instauró también... Sí, pero el sistema antiplagio que tiene la Universidad Rey Juan Carlos, que es... Eso se lo pregunto y me conteste, así lo explicamos, ¿vale? Digo que aquí si quieres hay todavía un tercer índice de anuncio. Vale, sí, pero no, ya no, o sea, con que me diga, yo he metido... explícame bien, Carlos, eso sí, yo he metido mi texto, pero yo te voy a volver a preguntar otra vez, ¿qué comprobación has hecho? Y dice, pues yo he metido mi texto aquí y me salen 3 autores, no me sale Fernández Bilbao porque no está digitalizado, ¿vale? Pero que quede sintética esa respuesta. Entonces, ¿usted ha hecho alguna comprobación a nivel personal? Pues sí, yo he puesto mi texto en uno de estos programas informáticos prácticamente gratuitos y no sale el texto del que estamos hablando, que copió de mí Suárez Bilbao, y salen otros. Uno de ellos es una reproducción de mi artículo y otro es pues alguien que plagia una parte y no me cita. ¿Por qué no sale el texto ahí de Fernando Suárez Bilbao? Y el texto de Fernando Suárez Bilbao no sale porque no está digitalizado. Me habla de programas. ¿Cómo son este tipo de programas antiplagio? Hay de dos tipos. Hay los que utilizan bases de datos, ellos mismos suben documentación académica, internet, y después la consulta la hacen sobre esos documentos académicos, y hay los que solamente te hacen una búsqueda como la que hace Google en la web. Pero en Google puedes poner una frase o dos, y aquí puedes poner un documento entero y te dice la correspondencia de texto, es decir, en qué otros lugares se copia literalmente el texto que yo escribí o partes del texto que yo escribí. Así es como se enteraron del presunto plagio de Suárez Bilbao. No, para nada. En aquel momento no se usaban tanto los programas antiplagio y simplemente nos enteramos, o por lo menos yo me enteré y creo que los demás también, porque nos avisaron por correo electrónico colegas diciendo, mira, te han plagiado este trabajo tuyo, Fernando Suárez Bilbao, y me enviaron por correo electrónico, ya dije, un cotejo donde vienen pues las partes que yo había escrito y las partes que él copió literalmente en otro trabajo sin citarme. ¿Quiénes fueron estas personas que le avisaron? Pues bueno, un colega de Historia del Derecho también, del área misma de Suárez Bilbao. ¿Cómo se enteró él que existía esta pues copia? Entre ellos pasaron estos cotejos. Estos cotejos corrieron por correo electrónico, y no solamente llegó a mí, sino llegaron al resto o a una buena parte de los profesores que también fueron plagiados por Suárez Bilbao. ¿Se aplicó un sistema antiplagio? No, informático no, manual. Informático Hubo un grupo de profesores y de investigadores que simplemente fueron buscando en bibliotecas principalmente obras parecidas y comprobando que se había copiado a tal autor en tal obra, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que también complementaran con una búsqueda en internet, pero fundamentalmente parece que es un trabajo manual. ¿Por qué manual y no informático? Porque es que, primero, que en aquella época no se usaban, estamos hablando de hace 2 años. Y segundo, porque los programas informáticos son incompletos, porque tienes que dilucidar tú después, individualmente, dónde está la copia y dónde está el original. Son incompletos porque te dice la parte del texto que están copiados literalmente, pero no te dice si el que te copia te cita, con lo cual sería legítima la copia, ¿no? Y por otro lado, porque tú puedes estar haciendo, digamos, la comprobación, y como un autor te haya plagiado y su texto no esté digitalizado, pues no hay manera de saberlo a través de los programas informáticos, lo cual no quiere decir que no sean útiles, por una razón muy sencilla, porque cuando el plagio es masivo, aparecen unos porcentajes elevados
de páginas copiadas o de párrafos copiados. Y de esa manera tú puedes después hacer una investigación individual para ver si todo eso que te han copiado a ti o a ti y a otros autores está convenientemente citado o no. En la Universidad Rey Juan Carlos se utiliza este sistema antiplagio. Pues se utiliza como en todas las universidades para los plagios de los alumnos, pero no para los plagios de los profesores. Dímelo tú, dime, en la Universidad Rey Juan Carlos casualmente hay un sistema antiplagio que instauró Fernández Suárez Bilbao. Bueno, en la Universidad Rey Juan Carlos hay un sistema antiplagio que el propio Suárez Bilbao implementó, como lo hicieron en los últimos años la mayor parte de las universidades españolas, pero que está pensado para los alumnos, no para los profesores. Es decir, ahí, por lo menos en mi universidad, un docente puede incluir en ese programa institucional pues el trabajo fin de máster de un alumno, incluso una tesis o un trabajo académicamente dirigido, y el programa le da qué partes fueron copiadas. Es decir, que si en la Universidad Rey Juan Carlos un alumno copiase, es decir, que si en la Universidad Rey Juan Carlos un alumno copiara una sola frase, saltarían todas las alarmas. Si alguien lo pone, hace la consulta, pues saltaría la alarma y el profesor podría decidir si el plagio es abundante, suspenderlo o sancionarlo incluso. ¿Cómo es posible que si existe este sistema antiplagio en la Universidad Rey Juan Carlos no saltara con los plagios de Fernández Suárez Bilbao? Ya te he explicado que no se utiliza para los profesores los sistemas antiplagio en las universidades. Lo has explicado fuera de cámara, no dentro de cámara. Entonces, podemos, ¿vale? Porque no en la entrevista es la primera vez. Porque... Digo, repito la pregunta, ¿vale? ¿Cómo es posible que existiendo este sistema antiplagio que incluso puso el propio Suárez Bilbao no saltara la alarma con sus presuntos plagios? Bien, porque en las universidades hoy ya hay todas o casi todas tienen sistemas de plagio, pero no se aplican a los profesores, están pensados para los alumnos, incluso últimamente para los trabajos fin de máster y para los trabajos y para las tesis doctorales, pero no se aplica a las publicaciones de los profesores. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no se aplica? Porque están pensados para los alumnos y porque quien tendría que aplicar el sistema antiplagio son digamos, las instancias que se dedican a evaluar las publicaciones de los profesores, es decir, la ANECA, el CENA y otras, sobre todo la ANECA, y ahí es donde falla el sistema. Es decir, que cuando te evalúan para un sexenio, para una habilitación o una acreditación en la ANECA, tus méritos académicos no hacen un análisis de búsqueda de plagio. Y entonces pasa absolutamente desapercibido. Porque además la universidad tendría que a lo mejor pasarle estos programas antiplagio a un profesor si fuera denunciado y es profesor de su universidad, pero no lo hacen simplemente porque, por ejemplo, en el caso de Suárez Bilbao, se habían quedado en la propia universidad de crear el actual rector una comisión de investigación y no se realizó. Pero se podría, es decir, se podría. Podríamos. Si hay una denuncia se podría, pero las universidades no lo hacen. Pero se podría, me refiero, existe este sistema en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Se podría llegar a meter la obra de Suárez Bilbao y ver que realmente si la universidad quiere, está plagiado? ¿Quién debería dar ese permiso? El rector. ¿Esto se ha hecho? No, dijo que haría una comisión de investigación y no la ha hecho. Allí, en esa comisión de investigación, podían decidir pasar el sistema antiplagio. Solo conozco un caso de un rector, que es el rector de la Universidad de Burgos, que ante la denuncia contra un profesor, que es Rafael Sánchez Domínguez, por cierto, un amigo de Suárez Bilbao, porque se copiaban mutuamente, pues abrió una investigación para ver si esas denuncias de plagio que había sobre él eran ciertas y eso fue adelante. Pero es un caso único en la Universidad Española,
que yo conozca de un rector. Si en esa comisión de investigación utilizaron el sistema de plagio, pues no lo sé, pero de todas maneras no es la panacea. Te puede dar, puede ser índice de que hay plagio, que hay mucho texto copiado, pero después hay que hacer un trabajo individual por parte de los que estén investigando eso para comprobar, por ejemplo, si las partes copiadas están correctamente citadas, o sea, si se nombra al autor, y de esa manera pues no habría plagio. Sería algo legítimo, incluso obligatorio en la universidad, tener en cuenta lo que dicen otros autores. Me dice usted, profesor, Carlos, que no se le ponen... perdóname, dale al ordenador. Eso es. Me dice usted que el sistema antiplagios no se le suele aplicar a los profesores, pero en el caso de la exministra de Sanidad, Carmen Montón, también parece ser que está acusada de plagiar su trabajo fin de grado. ¿Cómo es posible que tampoco saltara ninguna alarma? Bueno, porque en esa universidad ella era alumna cuando hizo el trabajo fin de grado. Pues no se aplicarían. Yo creo que, no sé si en alguna universidad se está aplicando sistemáticamente a todo lo que produce. Creo que algunas empiezan a hacerlo. Pero hasta hace poco se hace. En este caso no se hizo. En este caso no se hizo y ya está. Voy a repetir la pregunta. Digo que me dice que en el caso de la Universidad Rey Juan Carlos no se aplica el sistema antiplagio a los profesores, pero le voy a poner otro ejemplo. La exministra de Sanidad, Carmen Montón, también está acusada de plagiar parte de su trabajo de fin de grado, siendo alumna. ¿Cómo es posible que no saltaran esas alarmas? No se le aplicó en su momento. Creo que es una historia antigua. Ahora empiezan las universidades a aplicarlo a todos los trabajos fin de grado, fin de máster y tesis. Y siempre si hay un docente que lo pide, pues se puede hacer. Por si tiene un docente dudas de que un alumno pudiera haber plagiado sus trabajos. ¿Su obra es la única que ha plagiado Suárez Bilbao? No, que va, yo creo somos como 27 los que aparecemos como víctimas de los plagios de Suárez Bilbao en el juzgado número 35 de la Plaza de Castilla. 27 profesores. 27 profesores e investigadores, sí. ¿Son los únicos plagios que hay o ha plagiado a más personas? Las únicas víctimas, yo creo que tiene que haber más, porque... Aquí vamos a meter, si te parece, Carlos, te interrumpo, perdona, luego yo corto y pego, el tema de que ha plagiado hasta su propio padre, incluso a una alumna, ¿vale? Sí. Entonces digo que su obra es su obra es la peregrinación a... Dime el título otra vez, Carlos, perdóname, de tu obra. En la peregrinación a Santiago de Compostela, una aproximación global. Vale. Su obra, La peregrinación a Santiago de Compostela, ¿es la única que ha plagiado presuntamente Suárez Bilbao? ¿Qué va? Yo creo que muchas más. Somos en el juicio que está abierto en el juzgado número 5 en Plaza de Castilla, somos 27 los que aparecemos allí, a los que nos ha pedido comparecencia. Y tiene que haber bastantes más, porque no toda la obra de Suárez Bilbao pues ha pasado por una verificación de plagio, y porque además, por ejemplo, en mi caso, aunque la mayor parte de los textos plagiados, el texto plagiado es mío, hay 3 o 4 autores más que también plagió en menos cantidad, y no lo sé, puede ser decenas las que... Te voy a volver a repetir, Carlos, decenas los plagiados la pregunta, porque todavía no sabemos que hemos puesto una denuncia. ¿Vale? Entonces, yo le voy a preguntar y entonces me dice que no, que se han enterado que hay 27, pero no vamos a hablar todavía de denuncia ni nada, porque no lo sabemos, ¿vale? Entonces, para no adelantar, esperamos que lo estás haciendo fenomenal, simplemente es para no ir adelantando. Digo que su obra, La peregrinación al Camino de Santiago, es la única que presuntamente ha plagiado Suárez Bilbao. No, yo creo que plagió muchas más. En mi opinión, su obra toda está plagiada, artículos, libros, tesis doctoral, habilitación a cátedra, y yo creo que somos decenas los afectados, con independencia de que algunos pues hemos salido a la opinión pública a denunciarlo, y etcétera. ¿Cuántas personas hay afectadas? Decenas, nadie lo sabe la cantidad exacta. Pero sí hay una contabilidad, ¿no? Si hay 27 personas... Pues sí, que están en el proceso que se ha abierto en el juzgado número 35 de Plaza de Castilla. Cuando usted le llega ese email diciendo que su obra había sido plagiada, ¿le llega a más personas esta información? Después me he enterado que nos ha llegado a muchos, sí,
efectivamente. ¿A cuántos? No sabría cuantificarlo. Más o menos, por saber Ni qué idea, cantidad. decenas, nadie lo sabe. Decenas. Dudo que lo sepa el propio plagiador. ¿Ustedes se han reunido, se han agrupado, han tomado alguna medida? Pues sí, nos hemos puesto en contacto 4 o 5 colegas, Miguel Ángel Aparicio, Ignacio Sarasola, Emilio Laparra y yo y tal, pues elaboramos un manifiesto que ha recogido unas 400 firmas de profesores de 100 universidades, la mayoría españolas, también algunas extranjeras, donde denunciamos el tema de los plagios de nuestros trabajos y pedimos que el Ministerio y la ANECA revisen, habrá una investigación y como consecuencia de esa investigación revisen pues los sexenios, la habilitación a cátedra y la tesis doctoral de Suárez Bilbao para que si se demuestra, como nosotros creemos, que están en su mayor parte plagiados, pues quitarle esos méritos académicos, porque él, a pesar de todas estas denuncias, sigue pues dando clases, participando en tribunales de tesis, participando en equipos de investigación, en fin, 2 años después de estas denuncias, como si no hubiera pasado nada. Volvemos un pasito atrás. ¿A quién ha plagiado además Suárez Bilbao? Es para decir también lo de la alumna y lo de su padre. Además de perdóname Carlos, que no me ha quedado claro, hay 27 profesores a los que ha plagiado. ¿Esto está contabilizado? En sede judicial. En sede judicial. Sí, hay un listado, vale. Tengo ahí un listado. Vale, y contabilizándolos son 27, ¿verdad? Exactamente, hasta Genial. ahora. Eso puede haberse ampliado. Vale, pues entonces vamos a ver. Hay un texto del juzgado que nos envió a nosotros donde aparece el listado de comparecientes. Vale, es entonces decir, te voy a preguntar. de afectados por los plagios de Fenomenal. Suárez Bilbao. Pues entonces 27 profesores y luego también que parezca también, o sea, que el padre y la alumna, ¿no? Su padre y la otra alumna, la que parece ser que copió. Pues eso, pues. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿la obra ha sido plagiada a qué otros profesores? ¿A cuántos profesores más? Pues, hombre, oficialmente en sede judicial somos 27 los que aparecemos en el juicio colectivo contra Suárez Bilbao en el juzgado de la Plaza de Castilla, pero yo creo que hay muchos más, ¿no? Por plagiar, por ejemplo, plagió a un miembro del tribunal de su tesis doctoral, por ejemplo, a su propio padre, Luis Suárez, que es un reconocido medievalista, a alumnos, aunque normalmente, pues claro, plagiaba a profesores, pero también incluso los trabajos de algunos alumnos. Es decir, se trata, ya decía, de un paradigma negativo, ¿no? De cómo plagiar a todo el mundo y hacer sin esfuerzo ninguno una carrera fraudulenta, ¿no? Que lo llevó pues a ser catedrático y rector de su universidad con la complicidad de muchos, claro, porque eso no se hace solo por voluntad propia, ¿no? Es decir, que por plagiar plagió hasta su propio padre. Pues sí, pero bueno, parece como anecdótico, porque en ese caso pudo haber sido un plagio consentido, lo cual no quiere decir que sea correcto, porque no cita, aun teniendo el permiso de su padre, él no cita, digamos, el autor de toda esa parte que copió a Luis Suárez, ¿no? ¿Qué beneficios adquiere Suárez Bilbao con todos estos plagios que ustedes han denunciado? Bueno, uno de los problemas que tenemos desde el punto de vista judicial es que en el Código Penal se exige ánimo de lucro para que entre como un delito penal, ¿no? Vamos a empezar, perdóname, le repito la pregunta desde el principio. ¿Qué medidas tomaron ustedes? Se han enterado que son 27 los profesores por ahora que han aparecido como posibles plagiados. ¿Qué medidas han tomado? Bueno, después de la denuncia pública y dirigirnos con nuestras demandas a la Comunidad de Madrid, al Ministerio, a la Defensora del Pueblo, etcétera, pues sin obtener nada, ninguna respuesta positiva, en algún caso la respuesta es el silencio, pues entonces se han llevado adelante dos iniciativas judiciales. Una
por parte del profesor Miguel Ángel Aparicio, con el apoyo del rectorado de la Universidad de Barcelona, que presentó una denuncia en el juzgado de lo mercantil de Vigo por el plagio de un libro suyo. Y la otra, que es una denuncia colectiva que parte de la iniciativa de Antonio Cuerda, un profesor de Derecho Penal de la propia Universidad Rey Juan Carlos, que hizo una recopilación de todos los cotejos y también de todas las notas de prensa, en fin, de toda la información que había como indicio más que probable de encontrarse ante un caso de plagio masivo, y lo presentó a la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid llevó adelante un proceso que está en el juzgado número 35 de Madrid, en una fase relativamente avanzada, porque ya se han hecho las comparecencias. Y te todo... un poco, Carlos, perdona, porque para que no aparezcan las burbujas detrás. Sí, Sí, es que dijiste en Vigo el juzgado y es Barcelona. Vale. Sí, en Barcelona, sí. Vale. Bueno, no. Nada. Es que a uno le tira mucho el lugar de denominación. Y entonces en Barcelona, Aparicio Bilbao, con el apoyo de su universidad, presentó en Madrid el juzgado de lo mercantil. Aparicio Bilbao, ¿no? Aparicio Bilbao, ¿no? Aparicio, Miguel Ángel Aparicio. Vale, pues sí, retomamos, no pasa nada, no pasa nada. Volvemos, es la parte de qué medidas han tomado, ¿verdad? Sí. Esa, vale. Digo que ustedes recopilan que son 27 las personas, por lo menos por ahora, afectadas por este posible plagio. ¿Qué medida toman? Pues la medida que tomamos es la que se tomó colectivamente a partir de la iniciativa de Antonio Cuerda, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, que recopila todos los cotejos y las noticias de prensa sobre los plagios del rector de la Universidad Rey Juan Carlos y lo envía a la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía lo toma en consideración y decide abrir un juicio en el juzgado número 35 de la Plaza de Castilla de Madrid, que está en marcha, y ya han tenido lugar las comparecencias y esperamos en cualquier momento pues una sentencia que suponemos que será favorable, pero claro, es una sentencia por apropiación de propiedad intelectual con unos efectos pues de tipo ético fuertes, ¿no? Muy poderosos, que debería obligar, como ya hemos demandado en su momento, a las autoridades educativas y a actuar y a tomar medidas, pero sin efecto penal ninguno. De hecho, la mayoría de nosotros hemos renunciado a cualquier derecho económico sobre el plagio, y lo único que queremos es que se sepa la verdad, que son plagios, y en honor a la universidad y para defender la propia imagen de la universidad, pues se conozcan estos plagios y después se tomen las medidas académicas oportunas para que haya una sanción que la sentencia probablemente no contemple, porque ya digo que va por la vía del derecho civil y administrativo, no por la vía del derecho penal, o sea, algún tipo de sanción que tenga que ver con la disciplina académica y que en últimas instancias el organismo que se encarga de evaluar los méritos académicos de los profesores, que no se dio cuenta que todos estos textos que presentaba para evaluación Suárez Bilbao pues eran plagiados, entonces tiene parte de responsabilidad en el problema que tenemos, pues que cree una comisión de investigación específica para que se tomen medidas y se recomienden las medidas de retirarle los sexenios, la habilitación a cátedra y el propio doctorado. Claro que en algunos de los casos pues son decisiones que tiene que tomar el Ministerio y la Agencia de Evaluación, y en otros su propia universidad. Perfecto, está explicado fenomenal, pero voy a volver otra vez para que se entienda bien. A nivel legal, ¿cuántas denuncias tiene Suárez Bilbao? Pues yo creo que hay 2 juicios nada más. Hay el juicio de Barcelona, que se está viendo en el juzgado de lo mercantil de Madrid, y después hay
no es una denuncia, la iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid que se está viendo, que va adelante en el juzgado número 35 de Madrid. Esperando sentencia. En ambos casos. Ajá, ¿de qué estaría acusado Suárez Bilbao? En ambos casos de apropiación de propiedad intelectual. ¿A qué se enfrenta? Pues nada, una sentencia desfavorable, pública, y suele haber una compensación económica para los afectados, pero en este caso hemos renunciado. Creo que la gran mayoría o todos, no lo sabrá el juez, la jueza, perdón, pero a esa posibilidad, y lo único que queremos es que se sepa por sentencia judicial que ha tenido lugar un plagio. Y después la segunda parte, que ya no depende del juzgado, es que las autoridades académicas, tanto su propia universidad como la Agencia de Evaluación y el Ministerio en este momento de Ciencia y Universidades, tomen medidas, porque una persona que ha plagiado toda su obra no puede seguir siendo profesor, catedrático, etcétera, como hasta ahora, porque si no se hace además, pues si estos delitos quedan como están quedando impunes, etcétera, pues simplemente la gente seguirá plagiando y no va a haber autoridad ninguna para pedirle a los alumnos que no plagien cuando los profesores se demuestra ya, y hay una gran parte de la opinión pública que tiene conciencia de eso, pero ahora además con una decisión judicial de que cometen plagio. ¿Con qué autoridad? Bueno, afortunadamente se apartó de la rectoría Suárez Bilbao, pero sus cómplices, los que le ayudaron a la impunidad, yo creo que a tener esta impunidad que tiene, yo creo incluso se dijo en su momento que para que él aceptara apartarse de la rectoría y que fuera otro rector del equipo de ellos, en este caso Javier Ramos, quienes asumieran el cargo rector, yo creo que en compensación le debieron de asegurar que no había consecuencias en cuanto a autoridades educativas sobre sus plagios. Otra cosa son los jueces, que eso claro, el grupo que gobierna la Rey Juan Carlos, lo que le llaman la mafia, los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, pues hasta ahí pues llegaríamos. No puede llegar ni siquiera González Trevijano si quisiera, porque no es tan fácil controlar a los jueces de instrucción, ¿no? Porque cuando salta el escándalo de los plagios, dimite como rector Suárez Bilbao. No dimite. Repito la pregunta, perdón. Sí. Cuando salta este escándalo de los plagios, Suárez Bilbao dimite como no dimite para nada. Se pide su dimisión desde dentro de su propia universidad y desde fuera. Los afectados por los plagios la pedimos también, pero él no dimite y sencillamente llega a un acuerdo con el Ministerio y con la Comunidad de Madrid para que ser sustituido por Javier Ramos, de manera que se convocan elecciones y él sencillamente no se presenta. Y al no presentarse, pues el equipo nombra a este nuevo rector, que es el que ahora tenemos y que, claro, es el menos indicado para resolver estos problemas, porque él mismo es parte de estos problemas. Hay que tener en cuenta que en el momento que pasa todo esto, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, era de la Rey Juan Carlos, y director general de las universidades en el Ministerio, Jorge Sanz, era de la Rey Juan Carlos. O sea que todo esto que pasó con Suárez Bilbao pues se hizo con no solo una complicidad de su propia universidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Sino también con la complicidad de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Educación, en aquel momento ambos del Partido Popular, que como todos sabemos fue quien creó la Universidad Rey Juan Carlos. Así es, todo según se denuncia de una manera callando unos a otros con favores. Si alguno tirara de la manta se vería mucha suciedad, ¿no? Sí, una cosa que no ha llegado poco a los medios de comunicación es la situación interna dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, que en la medida en que nos aproximamos al problema de la Rey Juan Carlos, bueno, en nuestro caso porque éramos
víctimas de los plagios de su rector. Pero también me ha pasado con los periodistas, ¿no? Que habéis ido allí, os habéis entrevistado con unos y con otros y hemos quedado muy impresionados del grado, digamos, de represión interna que hay, ¿no? El caso de David Ruiz, que se tuvo que ir de la Rey Juan Carlos, es el más conocido, pero no el único. Es decir, que cuando los estudiantes dicen lo de la mafia, es que se está refiriendo a algo que está muy extendido entre los críticos internos y externos y la Rey Juan Carlos, y el todo vale que utiliza, digamos, el equipo de gobierno allí creado pues por Pedro González Trevijano, que fue el rector que un poco generó toda esta dinámica que los alumnos consideran mafiosa, que fue seguido después por Fernando Suárez Bilbao y ahora por Javier Ramos. Y el tema es que tienen miedo dentro, es decir, las últimas elecciones se presentó una candidatura, la de Rosa Berganza, ¿no?, con mucho apoyo estudiantil, pero también de una parte importante del profesorado que quería, pues eso, refundar la universidad, empezar de nuevo, es decir, quitarse este lastre de la mala imagen de la Rey Juan Carlos, que perjudica sobre todo a los alumnos, porque saben que sus títulos están infravalorados por la mala imagen, antes con los plagios y ahora con los másteres que tiene la Rey Juan Carlos. Y fue muy difícil. Rosa Berganza pues sacó bastantes votos, para sorpresa de muchos, pero el equipo, digamos, que creó en su momento González Trevijano y continuó Suárez Bilbao y ahora con Javier Ramos, etcétera, es muy fuerte y además se beneficia del carácter clientelar de esa universidad, algo que la Universidad Española pues hace décadas que dejó atrás. Eso es decir, de meter gente a dedo, y todos sabemos que hay familiares, hijos, amigos, militantes, sobre todo del Partido Popular, pero también a veces meten de algún otro partido para disimular. De manera que una parte del profesorado le debe el puesto a ese grupo de poder. Y siempre les van a apoyar en todo, ¿no? Y por eso se arropó a Suárez Bilbao en su momento con los plagios y lo que haga falta, porque también hay un sector que le debe el puesto a ese equipo y que no quiere poner en peligro su situación dentro de la universidad. Por ejemplo, el caso de los, dicen, 300 profesores visitantes, que no son extranjeros que vienen aquí a dar clase. Es un truco que encontró González Trevijano, Suárez Bilbao y que supongo que seguirá utilizando Javier Ramos, de coger a alguien que quiera meter de profesor y por la puerta de atrás, es decir, sin pasar a oposición ni concurso ninguno, sino como que está visitando la universidad. Y de esa manera se hace un contrato que es indefinido. En esa situación estaba la hermana de Cristina Cifuentes, que era personal administrativo de la universidad y pasó a ser profesora por esa vía totalmente irregular, permitida por el Ministerio de Educación. Cuando estábamos con ese tema y teníamos bastante información de lo que pasaba dentro de la universidad, y alguien nos comentó, que a mí me parece muy verosímil, no lo siguiente, que para presionar a Suárez Bilbao para que no se presentara a las nuevas elecciones, se le dijo: si no, haremos una auditoría, una alta inspección de la universidad por parte del Ministerio en aquel momento de Educación. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que las corruptelas que hay en esa universidad pues no se reducen a los plagios del ex rector y a los másteres regalados a alumnos VIP, es que tiene que haber, o a los profesores visitantes. Ahora han surgido Carlos, perdona, dale al ordenador para una cantidad muy importante de italianos a los que se les regala el título. Bueno, no se les regala, tienen que pagar una cantidad importante para poder tener un título y actuar como abogados allá en Italia, y saldrían muchos más. Lo que está claro es que en esta universidad, o lo que parece claro, es que hay mucho atajo, se utiliza mucho atajo ventajoso, ¿no?, y ventajista. Quería preguntarle, Carlos, ¿qué significa o qué beneficios ha obtenido Suárez Bilbao
¿qué beneficios académicos ha obtenido Suárez Bilbao presuntamente plagiándoos a todos ustedes? A otros profesores. Repito la pregunta, digo, ¿qué beneficios académicos, es para hablar de los sexenios y todo esto, Pues, ¿qué beneficios académicos ha obtenido Suárez Bilbao? Bueno, qué alegría, tú. ¿Qué pasó? Pues se ha fundido la bombilla. Ah, ¿sí? Sí, sujeta, ahí, cámbiala. Vamos a ver. No, no te preocupes, que vamos a estar un Bien, rato. nada, ya, fenomenal, ya está. Me quedan 3 preguntas, que es la de los Mariluz. beneficios. Mariluz, Claro. ¿Qué tal? Bien, ¿no? bueno, tú tienes tu guión y lo llevas a rajatabla. ¿Sabes qué no, claro, porque además hay muchas cosas que me vas a contar que ya están contadas. Es que Por el otros. problema, Ah, vale. problema es... Vale, yo me dejo llevar. Si el problema, ¿sabes cuál es, Carlos? Que en este programa el formato es un poco... No es como una entrevista de cuéntamelo todo, sino que cada uno tiene un papel dentro del... Porque hay un plan global. Claro, hay un plan global, es una escaleta. Entonces... Bueno. Hay cosas, es muy difícil porque hay cosas que ya se han contado, entonces no lo podemos repetir, y cosas que no se han contado, con lo cual no se pueden adelantar. Entonces es como que cada uno tiene su pequeño cajoncito. No, y todos repetimos cosas, se repiten cosas. Eso es, o se repiten o se adelantan. Entonces hay un guión, digamos, establecido de que cada uno va a ir descubriendo Vale. esa Pues mafia entendido, de la que no, yo me habla. adapto y ya está, ¿no? No, bien, pero muy bien, porque hay cosas, por ejemplo... El asunto es que te sirva y que vayas... Sí. Que las partes que quieres poner pues que estén dichas, ¿no? De hecho hay muchas veces, por ejemplo, que hay gente pues que por ejemplo, tú me has contado, creo que la historia de la Universidad de Juan Carlos casi completa, entonces a lo mejor yo utilizo en otra parte que alguien me la ha explicado no tan bien, pues a lo mejor te cojo a ti y te pongo, o sea, que también viendo, me va sí, bien, sí. o sea que... ¿Y de la Rey Juan Carlos a quién grabasteis en definitiva? Pues ahora mismo no te sabría decir, pero tenemos a bastantes personas, o sea, tenemos a Siempre es muy profesores. dinámico ese programa. Lo Es hacen como dinámico, muy- pero es complicado. A lo mejor para el hacerlo. entrevistado, que yo creo que es lo que le está pasando a Carlos. A Berganza me decías que no la has grabado. Creo que es que me suena que sí que la hemos localizado, pero esto va en otra parte, porque esto va en la parte como un poco más actual, como yo me ¿Y encargo entre los de- afectados grabaste alguno más? Pues entre los afectados... dices de los plagiados, ¿no? Sí, Los que seríais los plagiados. plagiados. No, de hecho estábamos Vale. decidiendo si Miguel Ángel Aparicio en Granada o venir a Santiago Ya. contigo, y por una cuestión de lógica y de logística, perdón, vinimos aquí. Pero pero por eso mismo que te cuento, que en el reportaje al final cabe, o sea, es como que se va siempre avanzando. De hecho, nosotros de aquí nos vamos ayer al asalto que tuve con Suárez Bilbao. Con lo cual tenemos que terminar la entrevista, o sea, fíjate cómo está todo un Diciendo poco, algo de- diciendo que él sigue dando clases. O sea, tú eres el que nos va a dar la pista de que él sigue, o sea, de Claro, que ha sido porque tan lo dije, impune, sí. tan Y impune entonces, de que sí. sigue todavía dando clases. Pues y es de ahí una obra. nos vamos Ahí. allí, o sea, Es, para que veáis es que un es trabajo siempre- de relojero ese. Por eso te digo, que por Caray. eso te reconduzco tanto y estoy tan insistente. No, porque normalmente sabes cómo es, vienes aquí, te haces unas preguntas y te hablas de lo que quieres. Sí, Siempre pero ha es que sido es así. un... Lo único que suele haber es un matiz, límite de tiempo, eso sí. Pero Sí. bueno, siempre te dicen, bueno, no te preocupes, ya aprovecharemos la parte que nos interesa. Sí, eso es verdad, si es en directo hay que O sea, ser pero un poquito vosotros lo más- hacéis muy... Es que va muy guionizado, o sea, es tiene una guión, película. tiene un guión, sí. Es una película, Sí, digamos, sí, o sí, sea, sí. tiene un, Pues no te tiene cuento. un origen y tiene como un final, entonces cada personaje Y lo que sale bien de cada va- entrevista, pues también lo vais viendo, lo vais Claro, aprovechando. y cada- Y todo de esto, alguna como manera, siempre, nos va- Gloria Sierra empieza Sí. con Sí. con esa voz peculiar. que ¿Y tiene. cuánto dura cada Eso es. reportaje? Dura 50 minutos. Una hora. Bueno, el neto, ¿cuánto es, Hilari? ¿De neto de qué? Del programa, 45, ¿no? 50 minutos, una cosa así, sí, más o menos. 47, 48, depende. Así que nada, me quedan 3 preguntitas solamente. No, y... a tu disposición venimos, tenemos Muchas tiempo. gracias. Pero si le contestas como diciendo, sí, ya te lo dije. y ya, por eso digo, sí, no, pero está súper bien explicado y la verdad es que está fenomenal. Vamos, que me vale todo. Claro, es que el que no tiene guión soy yo.
Claro. O sea, tú Tú tienes un tienes guión. que ser espontáneo y natural. Mira, yo ahora estoy preparando una conferencia en Vimianzo sobre, allí hace un asalto al castillo y yo, mi tesis... En la Edad Media. Soy medievalista. Soy medievalista y mi tesis doctoral fue sobre la revuelta de los irmandiños, ¿no te suena? Del siglo XV. Y allí hace una fiesta, dramatiza un asalto una vez al año. Entonces, me llevan a una conferencia allí y claro, yo voy con un guión. Claro. Es decir, y cuando, por ejemplo, alguien, a veces en las conferencias se levanta y me déjame que acabe el guión Y luego ya... y luego hablamos de lo que quieras. ¿Verdad? Pero en este caso el guión lo tienes tú. Claro, por eso yo te voy guiando. Tira de la chaqueta que tienes, la tienes subida atrás. Pero vamos, que muy bien, ¿eh? Hemos hablado del sistema, sí, fenomenal. Bueno, pues que el punto de vista de los plagiados, pues que esté todo lo que es lo lógico, ¿no? Que somos las víctimas de la Sí, situación. ¿sabes lo que me ha quedado? Ahora igual lo repetimos al final simplemente, pero como por frase, que me digas una frase como de, además de, que no sea yo la que te pregunte si hay más personas a las que le llegaron ese email, sino que tú me lo cuentes. Además de mi obra, hay otras 27 profesores que se han enterado... Pero ahí ya, si tengo que darte el número, tengo que hablar del juicio. ¿Pero hemos hablado ya o no? Sí. Pues hemos sí, hablado, pero hemos hablado. varias veces ha Por salido. eso, que ya no hay que Ahora volver ya a estás. repetirlo, ya está. Vale, bueno, tú déjate llevar, Carlos, por mí. Yo te voy a ir preguntando. Bueno, estoy no te acostumbrado, tú preocupes. tranquila. Vale, entonces, ¿qué beneficios Espera. académicos... Ah, vale, perdón. ¿Quieres que te enseñe la lista de los 27? Vale, cuando A lo mejor lo que estaría bien es que coger esa imagen te la den. Sí, ahora lo vamos a como hacer. viene con el papel, ¿sabes? Sí, Plaza ahora lo Castilla vamos y a hacer. demás. No, este es el documento del juzgado, Eso lo vamos a... donde aparecemos Vale. los Pues acaba la 27. entrevista que Vamos a tiene acabar la mucho entrevista, recurso, sí, tal. eso es. ¿Estás? Entonces, ¿qué beneficios tiene a nivel académico? ¿Qué beneficios ha tenido Suárez Bilbao a nivel académico tras plagiar supuestamente sus obras? Bueno, yo creo que todo, ser profesor, titular primero, ser catedrático después, con ese currículum pues pudo llegar también a rector, todo. Es decir, porque las pruebas sobre los plagios pues se retrotraen a 10 años atrás y probablemente si se podía investigar hasta desde que él empezó a escribir, ¿no? sobre los temas de historia medieval y de historia del derecho. Por lo tanto, se lo debe todo. O sea, ¿Los plagios también tienen una compensación económica? bueno, claro, por ejemplo, hay los sexenios, pues claro, pues te da una cantidad mensual por cada sexenio que apruebas, que son 6 años de investigación y presentas unas obras, si te lo evalúan positivamente, pues te incrementan el salario. La habilitación a cátedra, pues si pasas de profesor titular a catedrático, también te incrementan el salario. No sé cómo empezó él, pero si empezó como profesor ayudante o asociado o lo que sea y pasa a profesor titular, ya eres funcionario de la universidad, te suben el salario. Fundamentalmente subidas de salario por la vía de complemento o de salario base. Claro, no es desde el punto de vista económico, no es una cantidad así comparado con la corrupción económica tan grande, ¿no? Lo que más importancia tiene desde el punto de vista de la universidad y el sistema académico, pues claro, son los méritos académicos y su traducción económica puede ser un tema menor comparado con otros casos de plagio. Pues yo que sé, si alguien plagia pues una película, pues una pieza musical o una cosa así donde se pueden mover cantidades enormes de dinero, ¿no? Aquí en este caso sí que... menos. Pero ¿se podría saber cuánto dinero se podría saber de cuánto dinero se ha podido beneficiar? Pues mira, a si través es de profesor, sus si es catedrático, si es rector también, gracias a todos sus méritos, pues claro, son un dinero importante al año, unos miles de euros al año, pero en comparación con la corrupción económica es poca cosa, claro. Desde luego, con el ordenador que estaba en las...
¿Y qué significa en el ámbito universitario, usted que es profesor, que la máxima autoridad, un rector, plagie? Bueno, eso es demoledor para el prestigio de la universidad. Por eso que nosotros criticamos bastante a la conferencia de rectores, que en principio es un órgano de representación y de gobierno, ¿no? Pero sobre todo de representación, y el que haya mirado para otro lado y a nuestras peticiones de intervención hayan respondido negativamente, pues provoca que han pasado 2 años, no se han tomado medidas ningunas sobre el tema de los plagios, y ahora la situación es peor que en el año 2016. Y si no se toman medidas, pues dentro de 1 año y de 2 será todavía peor, porque vivimos en el mundo una época en la que por las facilidades que da Internet y por esa tendencia a la titulitis, al curriculitis y todo eso, que también es un poco culpa de la universidad, y todo el mundo ahora está pasando con los políticos, quiere tener sus títulos, etcétera, aunque sean así, aunque se los den sin trabajar de una manera fraudulenta. Entonces, la imagen de la universidad está muy en cuestión. Ahora mismo se acaba de reunir el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, con todos los rectores españoles, y no tocaron el tema. Es muy dramático, y nos sentimos en ese sentido desvalidos, porque con algunas excepciones los rectores no están tomando medidas. E imagínate los alumnos. ¿Por qué no están tomando medidas? ¿Por qué no se habló en esa Pues reunión? porque no quieren meterse, porque les parece, digo yo, un embrollo, ¿no? Y no quieren meterse. También puede ser porque no existe un procedimiento para actuar en el caso de los plagios de los profesores, como existe para actuar en el caso de los plagios de los alumnos. Y de hecho ha habido mucha, digamos, laxitud en el tema de los plagios de profesores. Pero las cosas han llegado hasta un extremo grave que afecta no solo a la imagen de la Universidad de Juan Carlos, sino a toda la imagen dentro y fuera de la Universidad Española, y los rectores tenían que ser los primeros en intervenir. Y nada, dice que en aras de la autonomía o que hay que ser prudentes o cosas así. ¿Usted cree que Suárez Bilbao tendría que haber dimitido como rector? Tenía que haber dimitido en su momento, pero lo único que hizo la conferencia de rectores, la CRU, es sacarlo, es la única medida que tomó en el caso de la Rey Juan Carlos, sacarlo de vocal en la directiva de la conferencia de rectores. ¿Cree que la universidad tendría que haber asumido esa responsabilidad? Su propia universidad tenía que haberlo hecho dimitir, pero ¿cómo lo van a hacer dimitir si es parte del problema? Si los que tenían que hacerlo dimitir pues son de su propio equipo, ¿no? Y a su vez del equipo que creó en su momento González Trevijano. Parece la pescadilla que se muerde la cola. No. En esa pescadilla, en esa situación, ¿cuál es la situación actual de Suárez Bilbao? Pues la situación actual es que él está a expensas de unos juicios que sabe que le van a afectar en su prestigio, que ya está bastante por los suelos, y que no va a tener consecuencias prácticas en principio, y que él se sentirá muy golpeado en su prestigio, pero relativamente tranquilo porque sigue teniendo el apoyo de su universidad, y mientras no se demuestre lo contrario de las autoridades educativas y políticas, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio. Todos sabemos que el Ministerio cambió, y no hay que pedirle peras al olmo, pues llevan 100 días el actual gobierno, pero no hay indicio ninguno de que el ministro del ramo, que ahora es Ciencia y Universidades, vaya a tomar alguna medida sobre los plagios y la Rey Juan Carlos. De hecho, ¿cuál es la situación actual ahora mismo de Fernando Suárez? Pues situación de procesado, ¿no? No, que sigue dando clase. Él está procesado y por lo que toca a la universidad, él sigue dando clases, dirigiendo trabajos de investigación, participando en tribunales de tesis y participando en proyectos de investigación, es decir, como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque hay que decir que hay una denuncia pública y también académica contra él, de profesores de muchas universidades, etcétera, pero él se siente
tranquilo, que sigue teniendo el apoyo de la mayor parte de su universidad, de las autoridades educativas, tanto en Madrid como en el gobierno de España. Es decir, sigue dando clase. Pues claro que sí, sigue dando clases. Pues muchas gracias, Carlos, por atender a nuestras preguntas. Gracias a ti. Muchas gracias, profesor, por atender nuestras preguntas. Gracias a vosotros. Vale. Mira, sí que te voy a pedir que me digas, simplemente cógeme la lista y di que hay 27 afectados. Solo eso. Pero a ver, no habíamos Solo esa acabado. frase. Ya he No. cortado. A lo mejor te interesa más esto que La viene lista con- de los 27, Ah, solo eso. Entonces la denuncia mejor. Claro. Sí, o la denuncia y la lista, me da igual, sí. Es que la denuncia... En la denuncia aparece la No, lista. esto es la célula de citación. Algo que Estas tenga- son ahí, respuesta a la pregunta, a las preguntas parlamentarias. La denuncia Esto es lo de Miguel Aparicio. Ah, vale. Y la denuncia, pues no está, pues Da igual, pero no, lo que porque no tenga- hubo denuncia, Bueno, ¿sabes? pues entonces No es hubo lo que denuncia. tenga el sello, esto. No, ¿Esto esta qué es la célula de citación para mí, Bueno, Marilucha, pues para mi perfecto. comparecencia. Esto es la Porque es célula lo de que te- De todas citación. maneras aquí, bueno, pues eso es. Y el juzgado de instrucción número 35. Cuando yo te pregunte si la suya es la única obra Cógeme la plagiada, plaqueta otra vez. si la suya es la única obra plagiada, me coges si No, quieres. hay que- Te dejamos aquí y decimos, pues no, hay 27, Sí, 27 exacto. profesores más y por plagiar ha plagiado hasta su padre. Con eso es suficiente. Vale, pues ya está. Venga. Lo que la suya es la única obra que ha plagiado supuestamente Suárez Bilbao. Bueno, en el juzgado número 35 de Madrid estamos como víctimas de los plagios, 27 profesores de un número elevado de universidades. Esto es una denuncia. Han puesto una denuncia. No, esto es una iniciativa motu propio de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Déjala si quieres. Y los profesores, déjala si quieres la hoja. Y los profesores es a los únicos a los que les ha plagiado. Pues ¿O ha claro, plagiado a alguien más? pues a profesores, claro, los profesores, ¿a quién es que? Sí. Pues se ha plagiado a su padre, que es profesor, Luis Suárez, a una alumna, en fin, a un miembro del tribunal que lo habilitó a él, etcétera, para la tesis. Es un gran plagiador, ¿no? El plagiador Así le del llaman, reino. ¿no? El plagiador doctor del reino. Fenomenal. Pues ya está. ¿Sí? Lo tenemos, sí. ¿Sí? Vale. Lo Uf, tenemos. me has muchas hecho gracias. sudar tinta, Perdona, es que hay cosas que tengo que llevar sí o sí. Es que tiene mucho peso por plagiar, plagió hasta su padre. Sí, sí, eso es lo que yo quería que me dijera. Claro, que te Digo, por plagiar, que plagia hasta su padre. Pero ya lo dije varias veces. No, entonces- pero no Me lo has así. dicho, Carlos, de verdad, si no yo lo hubiera... Pues venga, lo grabamos otra Vale, vez. lo grabamos ahora cuando él Es que coja tiene el- mucha fuerza lo de decir, por plagiar. Plagió hasta su padre, eso es lo que plagió yo he hasta su intentado. padre. lo que pasa es que no. Porque eso seguro que te lo ponen. Sí, esa frase era muy... o sea, sí que me interesa. Parece ser que vamos a grabarle también otra. Una frase, por plagiar, plagió hasta su padre. Pero sí, no, pero no hace falta que sea con esa, la grabamos con esta. ¿Los micros dónde están? Pero vamos, que muy bien, está muy bien explicado, ¿eh? Bueno, Ya está, ahora ya lo que diga Hilary que hagamos, que son los recursos. Lo que pasa que es verdad que en entrevistas así hay que ser como... Es complicada, yo entiendo que es Sí, complicado. no es lo mismo como la ¿y hacéis igual con todos los entrevistados? Sí. 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 Pero Es que yo después- nunca estuve Es que una... no viste el programa, porque yo lo vi. Y Ah. después el programa es muy dinámico. No, ya. Entonces, esas pequeñas Mira, cosas realmente que coges- no hacéis un programa de televisión, hacéis una película. Sí, sí, Con un guión. con un guión. Bueno, eso es Sí. me cogió desprevenido, porque yo nunca lo vi. Claro, Y- bueno, pero que está muy bien, ¿eh? Está haciendo Y, muy bien, y pero quise ver uno, pero había que ya lo va- suscribirse. cuando Había ves que ya, cuando suscribirse se y emita tal. este programa que se va a emitir dentro de poco... Me ya verás avisas, cómo- me avisas cuando se emita. Sí, ¿Recuerdas la por frase? supuesto, ¿Y cómo se va a todos. titular el programa? No sé. No sé si la más privada de las públicas o algo así, pero no lo Oye, sé. una cosa que me Vale, queda muy luego sorprendente. habláis. Mira. Luego habláis, Espera, así sí, yo sí. hago el No, recuento. pero una cosa que a lo mejor te interesa, que a mí me preguntan a ¿Dónde va? veces, Vale, vamos a decir solo esa frase para que él... Vale. Digo que usted... Y por plagiar, plagió hasta su padre. ¿No? sí, no, por plagiar, plagió hasta su padre. Esto es un desastre absoluto.
Listo, hala, ya está. Y mira Ahora otra te cosa corto y ya está. Dime. que es muy sorprendente. Me encuentro que todo el mundo piensa que es una universidad privada. Claro, porque es la más privada de las públicas, digamos, ya. No, El no, título pero no está mal, ¿eh? está privatizada por parte del PP, o sea, absolutamente. Y con dinero público, es terrible, con dinero público Exacto. hacen todo esto. A mí una de las cosas que más me escandaliza de lo del dinero público son los 126.000 euros que se gastaba Trevijano en gastos protocolarios. ¿Verdad? Protocolarios, sí, protocolarios. Sí, Está sí, muy sí, bien, sí, sí, muy con bien medidas, que saquéis ya. lo de Gonzalo Trevijano porque eso le da una perspectiva histórica Sí, y de porque hecho, además yo se lo creo- merece. Porque Pero él bueno. le montó una universidad para el PP para que el PP lo llevara Así es. al Pero Constitucional. mira, para que me entiendas lo de la entrevista, te lo vuelvo a retomar. Tú has explicado muy bien lo de Trevijano, la red clientelar y todo eso, pero eso ya está contado anteriormente. Es la base, pero para que al final es como que sale solo decir, es que esto no es una pieza suelta de la universidad, esto está dentro de un entramado, pero ya verás cuando lo veas que eso ya está contado, porque nos hemos remontado al principio, a la parte de Trevijano, al 2009, todas esas elecciones, y es como que ya está contado, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando ahí en el reportaje. Carlos, dale al ordenador que se ponga como... Ay, perfecto, Ese gracias. ordenador tuyo nos trae unos No, problemas. no es tarda normal. mucho en ponerse. Pasa. Pude haber puesto- O sea, que tarda, que Sigue no hablando funciona tú. así. ¿Hablo yo? Sí. Vale, y que él me escuche, ¿vale? Ahora Sí. me tienes que escuchar, ¿vale? Porque te Te estaba... escucho atentamente. Eso es. Pero vamos, yo no sé contarte, pero vamos, no, muy bien. Tú me hablas de Muy lo, bien. me La hablas- mayoría de las es solo para entrevistas- sacar imagen, ¿no? Sí, para que tú escuches, o sea, Sí. que es eso. No, es, ya. para que escuches. Yo creí que venía a hablar y tuve que que escuchar bastante, ¿no? Venía a hablar de mi libro, en este caso además. Pero no hables. Que no hable, vale. Sí, normalmente ahora lo que tenemos que hacer, nos queda por hacer, Carlos, es leer la obra, es decir, leer esa parte del libro que es un parrafito solamente y que lo vamos a hacer ahora en cuanto grabemos los recursos. Entonces, si te das cuenta, o sea, es como una fase, las entrevistas están como muy, está la parte Pautadas. del contenido, la parte de la técnica, y luego como se graba con varias cámaras y con varios tiros de cámara, está muy bien porque así Puedes. pues, podemos, sí, que parezca pues eso, al final yo creo que quedará bastante bien, creo que sí. ¿Quieres que grabe tu lectura o ya no? Sí, bueno. No, porque iría a un archivo aparte, como eso llega. Bueno, o si no, sí, déjalo. Esther, Dime, ahora escucho yo, ahora ya me puedes hablar tú si quieres porque yo voy a escuchar. ¿Qué querías contarle antes que dijiste? No, lo de una universidad Ah. pública que parece privada, pero ya eso ya lo tenéis asumido y ya lo estáis planteando, ¿no? Sí, y que es pública, sí, o sea, nosotros la... Si el título va a ser la más O sea, privada de las total, públicas. cuando llegaste aquí, pues prácticamente todo ya lo tenías sabido, ¿no? O casi todo, ¿no? Espera, que ahora te tengo que escuchar yo aquí. No, ya lo sé, no, pero así está bien también porque hacer el ejercicio de escuchar. Y así, eso es bueno, ¿no? Hablar y saber escuchar es buena Sí. cosa. Bueno, Las pero chicas nosotros- sabemos escuchar. ¿eh? en realidad es saber obedecer, porque después no haces ni puto caso, ¿sabes? Digo, Esa parte no me atreví a... Partimos de ahí, ¿sabes? No me atreví a decirlo porque nosotros cuando hablamos decimos eso, no solo escuchar, sino obedecer. A ver, espera, ¿qué nos queda? Tal cual, Pascual, tal... Vale, nos quedaría el esto leyendo, ¿no? Sí, Y planos del ordenador. y planos del ordenador. Bueno, Y si quieres el contraplano de la denuncia de los 7, o el plano corto, Los 27. de los 27. ¿qué contraplano? Él ha enseñado Bueno, una el contraplano, lista... porque no estaba leyendo él, no estaba Ah, vale, enseñando. tienes el plano corto, ¿no? Claro. Fenomenal. Pues entonces eso ya no hace falta. El contraplano del ordenador. Escucha, y el audio de esto, es decir, tú quieres, el audio nos interesa, leyendo.